¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Iniciando un nuevo programa de Crimen y Castigo en vivo acá desde ABC TV. Muchas gracias por acompañarnos a estas horas. También a los compañeros que están trabajando con nosotros. Jueves Santo, un día especial. Por lo tanto, también vamos a tener un programa especial sin descuidar la dinámica informativa de todos los días. 0971-44200 es la propuesta que tenemos para que ustedes puedan comunicarse con nosotros. Y ya nomás vamos también junto a nuestro compañero Iván Leguizamón, que a la distancia también nos va a estar acompañando en vivo en este programa de Crimen y Castigo. ¿Qué tal, Iván? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Osvaldo. ¿Qué tal? Un saludo a todos los televidentes, a la gente que ya está prendida a Crimen y Castigo. Le invitamos a que participe con nosotros. Decíamos, cuando empezó esta cuarentena, a veces vamos a tener que recurrir a este tipo de métodos, pero todo sea por respetar la cuarentena sanitaria sugerida por el gobierno para tratar de superar esta crisis lo antes posible, Osvaldo. Che, y que mora ahora que yo no estoy, llevas tu mate al estudio. ¿Me has Osvaldo? Y estoy aprovechando tu ausencia. ¿Vos qué le estás metiendo? No, pero en Temora yo estoy y te hace del reacio y ahora que no estoy ya directamente le clava el mate ahí en pleno programa y después me critica a mí, ¿me has Y estira con esta temperatura de 25 grados. Bueno, Iván, hay que explicarle a la audiencia que hoy estás en tu casa por una cuestión de que también estamos haciendo un programa especial y tenemos un invitado y obviamente respetamos los puntos de aislamiento. Y antes de ir al tema central, contanos, ¿qué podemos mencionar de un día aparentemente tranquilo? ¿Hubo alguna novedad hoy? Sí, Osvaldo, efectivamente, una Semana Santa atípica, lógicamente por todo lo que estamos pasando por el coronavirus. No sé si recordás, hasta el año pasado, por ejemplo, en Crimen y Castigo, en Momento Justo, que es nuestro programa de ABC Cardinal, y en las páginas del diario ABC Color, acostumbrábamos a hacer un recuento de fallecidos durante la Semana Santa. Hasta ahora prácticamente ninguno, en circunstancias trágicas, Osvaldo, a diferencia de los años anteriores. Eso sí, hay que decir, los controles sí continúan siendo bastante estrictos. Te voy a hablar, por ejemplo, de uno de ellos con presencia fiscal y policial que se hizo hoy durante toda la mañana en la zona de la Costanera Norte, en uno de los puntos de acceso a la ciudad de Asunción. Un dato alentador, esperanzador: un vehículo cada 2 minutos fue el promedio de desplazamiento por ese lugar. Osvaldo, es decir, muy pocos vehículos en comparación a los días anteriores. Sa y B, oye, circular. Este control fue uno de los principales que se montó hoy. Fue encabezado por el fiscal delegado de la unidad antisecuestro, Federico Delfino, quien también es miembro de la unidad contra el crimen organizado. También una colega, María José Abed, así como con agentes de la Policía Urbana y de Orden Público. El dato particular, Osvaldo, atendiendo al domitano de respetar la cuarentena, fue detenido y en teoría hasta ahora tiene que estar preso todavía en el cuartel de la Policía Urbana un funcionario de la DINAC, la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, que en pleno Jueves Santo fue sorprendido aparentemente, Osvaldo, con su amante. Oye, pase ahí, fue en pleno Jueves Santo por la Costanera. Fueron demorados en este control. Inicialmente el funcionario de la DINAC se identificó como tal y dijo que su acompañante era su esposa y que la estaba llevando a su trabajo, el Palacio de Justicia. Eso lo medio extrañó. Entonces la pareja fue separada porque el señor de 35 años y la chica de 19 precisamente no demostraban ser tan apegados. Había una asimetría en la personalidad de ambos. Entonces le interrogaron por separado al señor y ratificó: sí, yo soy funcionario de la DINAC, estoy yendo a llevarle a mi señora hacia el Palacio de Justicia. Le preguntaron a la chica, Osvaldo, ¿y sabe qué dijo? No, yo soy vendedora de una compañía telefónica ahí y tengo mi puestito ahí cerca del Palacio, hacia ahí vivo. Ahí se comprobó que había sido en realidad lo que estaban haciendo era pasear por la Costanera Norte y en plena cuarentena. Uno de los casos más simpáticos que se produjeron hoy en el marco de los rigurosos controles por la cuarentena sanitaria, mi querido Osvaldo. Así es, Iván, una cuarentena que ya se está extendiendo por decreto. Vamos a estar dando los detalles enseguida. Ya nuestro productor Blas López está también teniendo a mano y nos va a estar graficando
el tema relacionado al nuevo decreto que se emitió. En concreto, la cuarentena se extiende hasta el 19 de abril. Ya esto se firmó a nivel de Poder Ejecutivo. Ya había anunciado ayer el presidente de la República, Mario Abdo Benítez. Ahora estamos teniendo ya la información oficial. En algún momento vamos a estar proyectando ya con nuestro productor, con nuestro director Oscar Díaz, el decreto correspondiente para que ustedes conozcan también el alcance del mismo. No hay tantas variantes, también dicho sea paso, es una extensión, pero vamos a estar compartiendo porque probablemente hay algunas flexibilidades que vamos a estar señalando también en algún momento. Bueno, muy importante también mencionar que lo que estaba diciendo Iván, el comportamiento de la gente para que esto se lleve a cabo, para que esto se lleve con el éxito que se requiera. Y el éxito está en precisamente lo que estábamos hablando con nuestro invitado, a quien ya le voy a presentar enseguida, está en las bajas cifras que estamos teniendo hasta estas horas, por ejemplo, y estoy mirando también ya lo correspondiente a las estadísticas que estamos recibiendo, tanto del Ministerio de Salud como de la Policía, y tiene que ver con el tema de que, por una parte, si bien hay una alta cantidad de detenidos o imputados, también hay una baja cifra relacionada a la gente que está dando positivo en el tema del COVID-19. Bueno, pero vamos ya a presentarle a nuestro invitado puntualmente. Estuvo acá con nosotros, está en el estudio de CTV el padre César Neri Villagra. Él es párroco de la parroquia de San Jorge, por lo tanto es capellán del Ejército Paraguayo. Así es correcto decir, padre. ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está, Osvaldo? Un gusto compartir contigo este programa. Soy párroco de la parroquia San Jorge del Comando del Ejército. Ahí estoy prestando servicio. Es una parroquia que depende del obispado castrense. Entonces ahí tenemos como fieles a los militares, a los funcionarios y a todos los que moran en ese lugar. El padre Neri Villagra, vamos a conocerle primero y también le vamos a hacer partícipe a Iván, me indica también la dirección, la dirección de cámara, sí, la producción, si él está con nosotros para que vaya participando de este diálogo. El padre Neri Villagra es militar de carrera, porque muchas veces se asocia el tema del sacerdocio con el tema de que se le da un rango por el hecho de que está trabajando en la capellanía. Sí. Usted es militar de carrera, padre, ¿no? Sí, en realidad yo soy egresado de la Academia Militar y en este sentido tengo una graduación militar, pero ya hace 4 años estoy en situación de retiro, aunque como sacerdote yo continúo cumpliendo este oficio sacerdotal que me compete. Sí. El tema de hoy tiene que ver, le decimos a la audiencia, con el juicio a Jesús, una temática que utilizamos muchísimo acá en nuestro programa, el tema de los juicios, el tema de los procesos, cómo se van resolviendo, cómo van interviniendo, y no lo vamos a tomar tal vez desde el punto de vista religioso, si bien hoy es un día festivo, Jueves Santo, en pocos minutos seguramente las iglesias van a estar recordando lo que fue lo que conocemos, la última cena. Vamos a tocarlo desde el punto de vista jurídico e histórico también. Y el padre Villagra es muy conocedor de este tema, por eso acudimos a él. Un juicio sui generis fue precisamente el de Jesús, padre. Y en realidad, Osvaldo, es un doble juicio. Se tuvo 2 juicios. Primero, el juicio ante el Sanedrín, es decir, ante el Supremo Consejo de Israel, y luego el juicio romano. O sea, hay 2 juicios, por lo tanto. Y como todo juicio, esto tuvo su noticia criminis, es decir, las causales del juicio, los antecedentes del juicio, y el expediente de Jesús en ese sentido es bastante voluminoso, porque hay varias causas por las cuales le acusaron y le llevaron hasta el Sanedrín primero y luego hasta Poncio Pilato, que era el procurador romano. Hay que tener en cuenta que en este tiempo Judea y todo Israel estaba bajo el dominio del Imperio Romano y por lo tanto existían 2 cuerpos de gobierno, por decir así. El Sanedrín, que es el Consejo Supremo, los hebreos le llamaban Bet Din Gadol, que reunía a 71 miembros, 70 miembros compuesto por sacerdotes, sumos sacerdotes, ancianos, la élite laica de Jerusalén, escribas y fariseos, y el sumo sacerdote, que era el presidente del colegio. Y este colegio se conforma en tribunal para poder juzgar a Jesús ante las acusaciones que había sobre él. Pero como este tribunal no era competente para las cuestiones de muerte, de sentencia de muerte, tenían que diferirse después al tribunal romano, al tribunal de Poncio Pilato, porque el gobernador romano actuaba también como juez para las causas graves
que se tenía en la provincia que estaba a cargo del Imperio Romano. Sí, pero esto también tiene un antecedente, padre, antes de llegar al hecho del juicio en sí, ¿no? Le ven, por ejemplo, o entiendo yo, como una figura a Jesús peligrosa para los políticos de aquel entonces. Le ven como una suerte de líder que le podría sacar de sus privilegios. Sí, podemos decir que sí, en cierto sentido. Pero en realidad el interés de fondo de los judíos, de la autoridad judía, era el tema religioso, el tema teológico. Por eso ya tenemos un remoto antecedente al inicio del ministerio de Juan el Bautista, cuando los fariseos envían a los levitas a hacer unas averiguaciones en Betara. ¿Por qué en Betabara? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista predicaba ahí y vinieron ellos a interrogarle si realmente él era el Mesías. Si había ya un movimiento, lo que conocemos como el movimiento bautista. Entonces en Jerusalén levantaron la oreja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en Betabara ya se estaba generando un cierto movimiento y cualquier movimiento que surgía le interesaba a los judíos, a las autoridades hebreas. Entonces, la causal realmente que lleva a Jesús ante el tribunal no es una cuestión política, es una cuestión religiosa. En primer lugar, ¿por qué? Porque a los judíos les molestaba el hecho de que Jesús predicaba de que el sábado es para el hombre y no el hombre para el sábado. El Shabbat era la fiesta religiosa por excelencia, semanal, en la que se recordaba la liberación de Egipto. Y Jesús venía a hacer milagros y acciones en un día en que estaba prohibido, porque ese día era festivo. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, también él se presentaba como el Mesías de Israel, el Mesías prometido, el Mesías esperado. Y más tarde vamos a ver otra razón teológica, que es el pecado de blasfemia, porque él, según la acusación de los judíos, se va a tener en el mismo rango que Dios. Es decir, tú te tienes por Dios, le dicen los judíos. Ahora, ¿cuándo esta causal religiosa se convierte en un factor político? Los sumos sacerdotes y los gobernantes religiosos de Israel sabían que este tema posiblemente no le iba a interesar al procurador romano, porque a ellos les interesaban solamente la cuestión económica y la cuestión política. El tema del impuesto, por ejemplo, que se tenía que pagar, y también cualquier sublevación, cualquier acto de sedición. Entonces, cuando a Poncio Pilato no le interesa el tema religioso, ellos cambian el argumento, la noticia crímenes, y dicen que se tiene por rey, por un lado. Y por otro lado también que se niega a pagar impuesto al César. Esos son los dos argumentos que sí le interesa a Poncio Pilato. Pero después vamos a ver en el curso del interrogatorio que cuando le pregunta a Poncio Pilato a Jesús si es verdaderamente rey, él dice que ciertamente lo es, pero que su reino no es de este mundo. Entonces a Poncio Pilato eso no le interesa. Lo que va a ser determinante después es que el pueblo, a instancia de los sumos sacerdotes, le va a decir a Poncio Pilato: si tú no le juzgas, no le condenas a Jesús de Nazaret, no eres amigo del César. Y entre paréntesis, como queriéndole decir, y nosotros le haremos saber. Porque aquí él se proclama rey y nuestro único rey es el César. Todos sabemos que los judíos odiaban a los paganos y sobre todo al emperador romano, en ese tiempo Tiberio. Pero ellos utilizaron esta figura de la realeza para, digamos, lograr que Poncio Pilato ceda finalmente por presión a la condena de Jesús. Y es interesante que hay ciertamente un antecedente en la conducta de Jesús. El tema del Domingo de Ramos, que para nosotros es una fiesta muy importante en la tradición popular. Domingo de Ramos, Jesús entra a Jerusalén y el pueblo le aclama como Mesías. Hosana, Hosana, el hijo de David, dice. Y ese título, sálvanos ya, libéranos ya, como queriendo decir, pues, libéranos ya del yugo romano. Evidentemente las autoridades hebreas habrían considerado esto como un peligro potencial. Aunque la razón de fondo es la cuestión religiosa, ellos toman este elemento para tener una base y decir después, se proclama rey. Muy bien, este es el inicio nada más, padre, de la presentación, porque después quiero hablar de cómo se desarrolló ese juicio en sí, o ese doble juicio que usted estaba mencionando. Iván Leguizamón también está participando con nosotros. Y también queremos actualizar la información. Yo les decía hace un rato, hay nuevos decretos de la Presidencia de la República. Uno de ellos es de la extensión, va para el 19 de abril esta cuarentena, y lo otro tiene que ver con que se dispusieron de albergues transitorios para las personas que están o que presentan el síntoma
de COVID-19. Una innovación en todo esto, en lo que se refiere al decreto que acá estamos ya compartiendo en parte, este decreto de hoy, que habla precisamente de que se amplía el aislamiento preventivo general, cuarentena y las medidas de restricción desde el 13 de abril hasta el 19 de abril de 2020 en el marco de la emergencia sanitaria. Esto es lo que ya le estaba mencionando, establece las excepciones que casi son las mismas que se venían implementando ya en materia de esta cuarentena, digo bien, en el sentido de quienes pueden desplazarse, quienes no pueden hacerlo, tal cual ya lo veníamos realizando, tal cual lo veníamos haciendo y tal cual va disponiendo también del control. A ver si podemos ir viendo las otras páginas de manera a ir compartiendo también con la audiencia las excepciones que tienen que ver con este tema. Y nuevamente aparece, por ejemplo, les cuento, autoridades nacionales, departamentales y municipales, autoridades diplomáticas y representantes de organismos internacionales para el ejercicio en funciones impostergables, servicios de salud públicos y privados, servicios de mantenimiento preventivo de urgencia, equipos médicos y hospitalarios, personal de salud, fuerzas públicas, militares y policiales, así como también las personas que deban asistir a otras con discapacidad, a adultos, mayores y niños adolescentes, trabajadores de medios de comunicación para la prestación de sus servicios. Y acá, y digo, quiero nomás, y esto nos interesa a nosotros, porque hubo una interpretación de parte de un sector de la policía de que teníamos que hacerlo por horario. Acá no establece horario. Me parece que se aclara esta cuestión y no es una cuestión de privilegio, sino la mecánica de nuestro trabajo hace de que no tengamos horario para ejercer el tema de la comunicación. Supermercados, despensas, farmacias y la cadena logística para la provisión y producción de los alimentos y fármacos, así como los servicios de veterinarias para casos de urgencia, dice también el decreto, mantenimiento de los servicios básicos, agua, electricidad, comunicación de emergencia, con el personal mínimo necesario para su funcionamiento, servicios funerarios con las restricciones en el marco del aislamiento general, cuarentena, las personas afectadas a las obras públicas y las civiles, debiendo estas últimas activar por turnos al 50% de su fuerza laboral, rotando la asistencia y aplicando los controles sanitarios vigentes y su cadena logística, preservando el distanciamiento social. Servicios de entrega a domicilio, delivery a partir de las 5 horas hasta las 23 horas, salvo las farmacias que atiendan las 24 horas. Recolección, transporte y tratamiento de residuos sólidos, así como residuos generales en establecimientos de salud y afines, estaciones expendedoras de combustible y distribuidores de garrafa de gas a partir de las 5 horas hasta las 23 horas, todas aquellas actividades que en el Banco Central disponga imprescindibles para garantizar el funcionamiento del sistema bancario y financiero, cadena logística, aeropuertos, buques fluviales, líneas marítimas, transporte terrestre de cargas, servicios aduaneros de carga y de descarga de mercadería, la producción agropecuaria, avícola, pesquera y forestal, así como la logística de provisión, insumos, máquinas y servicios de asistencia a las mismas, servicios de esenciales, de vigilancia, limpieza, guardia y hospedajes. Todas las empresas exceptuadas deberán adoptar los máximos recaudos de prevención y cuidados sanitarios indicados por el Ministerio de Salud. Este es un decreto, Iván, esta es la extensión de la cuarentena con sus excepciones, pero hay otro también muy importante que tiene que ver con la creación de albergues para los afectados por el COVID-19. Así mismo, Osvaldo, y es el decreto inmediatamente después firmado, el número 3526, que también ya fue publicado hace minutos y decreta, que dice, autorícese al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a habilitar albergues donde deberán guardar aislamiento supervisado las personas que han dado positivo al test de coronavirus, COVID-19, a los efectos de hacer frente a la pandemia y evitar su propagación en la población en general. También dice que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social dispondrá de todas las medidas necesarias para el cumplimiento efectivo de lo dispuesto en el artículo primero de este decreto. Básicamente, Osvaldo, aquellas personas, entendemos, aquellas personas que den positivo a coronavirus, pero que no estén graves, deberán ser juntadas en un solo lugar, de modo que vayan recuperándose todas las personas juntas. Entendemos que se trata de una medida paliativa para evitar que algunos de los infectados que no estén graves estén a su vez exponiendo a otras personas en sus domicilios, Osvaldo. Y es una innovación, Iván, esto porque de alguna forma es lo nuevo que estamos conociendo hoy. Lo de la cuarentena ya se anunciaba ayer, sí, pero lo del tema del albergue es nuevo.
Sí, y fíjate el espíritu, Osvaldo. O sea, vamos a supongamos Dios no quiera que yo esté infectado con coronavirus. Entonces lo que me imagino que automáticamente va a pasar es que a mí me van a tener que llevar a un albergue mientras no esté grave, a un albergue en el que voy a estar seguramente cerca de otros infectados que tampoco estén graves. ¿Qué es lo que se evita de ese modo? Que yo, por ejemplo, que esté contagiado, esté exponiendo en este domicilio, por ejemplo, a los demás integrantes de mi familia. Yo creo una medida bastante acertada también, Osvaldo, porque teniendo en cuenta de que cada noche el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, publica en su Twitter que hay varias personas contagiadas, pero que guardan aislamiento en sus domicilios. Entonces seguramente lo que se querrá hacer ahora es centralizar esos casos que de momento no representan todavía demasiado peligro, Osvaldo. Así es, Iván. Bueno, vamos a estar ya reiterando todo esto, por supuesto. En ABC Digital van a encontrar más información sobre esto también. Pueden acudir a la página relacionada al tema del decreto, la actualización de toda esta situación que estamos viviendo a estas horas en el país. 2 decretos firmados por el presidente de la República que nos importa a todos porque nos afecta en general. Por una parte, hasta el 19 de abril sigue la cuarentena. Por otra parte, la creación de un albergue temporal muy importante, digo yo, eso, Iván, porque sobre todo nos aleja de la familia. Lastimosamente, si nos toca estar en esa situación, vamos a asegurar que nuestros familiares no caigan también ya de inmediato, que es una situación que se viene dando. Así es que, Iván, te invito a que después de la pausa empecemos ya con lo que es la temática del programa, un juicio histórico, un juicio que se hizo hace 2020 años y un juicio hasta ahora que se sigue discutiendo. Tuvo la base de la religión en aquel entonces, pero también de un derecho que hasta ahora se sigue utilizando, que fue la base del derecho, que es el derecho romano. Nos vamos a reencontrar después de la pausa, Iván. Así será, señor. 0971-444-200 para la gente que también quiera interactuar con nosotros en este debate a partir del siguiente bloque.